Vamos a otra cosa, a lo mejor usted sabe poco de esto, el glaucoma es una de las enfermedades de la vista más comunes en nuestro país. Muchas de las personas que lo padecen ni siquiera lo saben, pese a que es responsable de la ceguera irreversible. Pero ¿qué es esta enfermedad? ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Qué tratamientos existen? Vamos con las preguntas y respuestas con el oftalmólogo, el doctor Rodrigo Lacroix, quien es además secretario de la Sociedad Chilena de Oftalmología. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana informativa. Partamos de lo más básico porque yo me declaro también bien ignorante en la materia. He estado leyendo, pero me gustaría que usted me cuente qué es el glaucoma. Bueno, el glaucoma es una enfermedad crónica a nivel ocular, así como la hipertensión, la diabetes, y además es una enfermedad que produce ceguera. Es la primera causa de ceguera irreversible en Chile. Y esto se produce porque hay un daño en el nervio óptico que en el fondo es el cable que une el ojo con el cerebro. Es lo mismo que si nosotros cortáramos, por ejemplo, el cable que une el televisor con el tomacorriente. Nosotros tendríamos el televisor funcionando bien, pero sin embargo no veríamos y no habría información. ¿Y por qué se corta ese circuito? ¿Por qué tenemos un problema en este nervio? La mayoría de las veces se produce por un aumento de la presión intraocular debido a múltiples factores, ya sea por enfermedades sistémicas o a nivel del propio ojo. Y esta presión intraocular aumentada va dañando en forma crónica el nervio óptico. Esto no es que en un evento específico la presión del ojo aumente tanto que rompa el nervio, porque usted me dice que es una cosa crónica. Uno pensaría que es algo más bien progresivo en el tiempo. La mayoría de los glaucomas son progresivos, sin embargo, hay una forma de glaucoma que es aguda, que generalmente produce un aumento de la presión intraocular tan alta que eso provoca un daño en pocos días o pocas horas del nervio óptico, pero generalmente una enfermedad que en ese caso produce sintomatología, produce mucho dolor ocular y baja visión en forma brusca. Ahí uno sí se da cuenta, porque en los otros casos, en estos glaucomas que son progresivos, y lo decíamos en la presentación, hay gente que ni siquiera se da cuenta que está desarrollando este glaucoma. Así es. Múltiples estudios en realidad, no solamente acá, sino que en países más subdesarrollados que nosotros, da cuenta de que sobre el 70% de las personas no saben que tienen la enfermedad al momento del diagnóstico. Y en países desarrollados, cerca del 50% de los pacientes tampoco sabe nada. Por lo tanto, la mayoría de los diagnósticos es parte de un hallazgo en un control oftalmológico rutinario de los pacientes. ¿Y cómo se empieza a manifestar? Porque una cosa es que yo tenga la precaución de ir al oftalmólogo cada cierto tiempo, me hagan todas estas pruebas que miden la presión del ojo, etcétera, y que lo pesquise. Pero si no hago eso y una persona no va permanentemente al oftalmólogo, ¿cómo se le podría manifestar? ¿Cómo podría sospechar que a lo mejor tiene un glaucoma? Mira, acá lo más importante es la prevención, porque la mayoría de estas enfermedades no tienen sintomatología. Algunos pacientes que tienen la enfermedad en forma crónica, con aumento de la presión a niveles no tan altos, pueden referir a veces visión de halos ya en las tardes, o cefalea o dolor de cabeza matinal, o algunas personas en un porcentaje mucho menor refieren que le van apareciendo manchas en la visión, como que hay áreas de la visión que no ven. Pero yo te diría que la mayoría de los casos son asintomáticos. Ninguna paciente va a la consulta porque tiene la enfermedad. ¿Y eso significa que uno muchas veces llega tarde? La mayoría de los diagnósticos, cuando uno ya consulta por mala visión, es un diagnóstico tardío. Y cuando es un diagnóstico tardío hay menos que hacer, porque aquí ya entramos al área de los tratamientos. Claro. Si yo descubro un glaucoma que está recién en desarrollo, ¿voy a tener mejores posibilidades de tratarlo que cuando uno ya llega sin haberse dado cuenta que lo tenía, pero ya está viendo mal? Claro, mira, la base de todos los tratamientos de glaucoma es bajar la presión intraocular. ¿Ya? Obviamente el paciente que llega con un daño menor del nervio óptico tiene un pronóstico visual mucho mejor, pero el paciente que llega con un daño avanzado tiene un pronóstico quizás un poco menor, pero el enfoque debe ser más agresivo. Quizás ese paciente más avanzado no lo vamos a tratar médicamente, quizás lo vamos a operar o le vamos a hacer una terapia complementaria con láser, pero todos los pacientes tienen la opción de ser tratados. A ver, entonces, cuando uno llega a tiempo, probablemente va a ser tratado ¿con qué? ¿Con gotas? Generalmente el tratamiento ¿con medicamentos? Son de 3 líneas. Generalmente el tratamiento de glaucoma es con gotas. Estas gotas se colocan todos los días en forma permanente. Cuando el tratamiento con gotas no funciona, se puede asociar un tratamiento láser, que en algunos pacientes está indicado, y cuando estas dos terapias no funcionan, la opción es quirúrgica. Ya es cirugía. Sí. Ahora, eso me imagino que es bastante más riesgoso, por eso es mucho mejor atajarlo lo antes posible. Claro, la cirugía, como toda cirugía, en realidad tiene posibles efectos y posibles complicaciones tanto durante la cirugía como en el largo plazo de los pacientes. Por eso se deja como un recurso no inicial en el tratamiento de estos pacientes. Ahora, ¿en qué caso se llega a la ceguera irreversible? ¿Cuánto ha tenido que pasar para que ocurra eso? ¿O es en caso de glaucomas violentos, como lo que hablábamos? Eso depende mucho de los niveles de presión intraocular, pero un paciente que tiene un glaucoma agudo, por ejemplo, con presiones muy altas, luego una semana queda un daño que puede ser irreversible, a veces en transcurso de
2 a 3 días. Ahora, dependiendo de los niveles de presión intraocular, mientras más altos sean, menor es el tiempo que va a pasar en producir ceguera. Pero pacientes con presiones no muy altas pueden pasar 5, 10 o más años dependiendo de cada paciente. Vamos a una pregunta que me parece que es absolutamente importante, ya que estamos hablando de este tema. Usted me ha nombrado todo esto relacionado con la presión intraocular. ¿Por qué sube la presión intraocular? ¿Qué pasa en el ojo que a uno se le podría desarrollar esa alza que finalmente pueda terminar o desembocar en un glaucoma? Bueno, hay varias causas, pero la principal causa de producto del envejecimiento se van tapando las vías de drenaje del líquido, por donde sale el humor acuoso, que es el líquido que está dentro del ojo. Y se produce un desbalance entre la producción del líquido y la salida, y eso hace que aumente la presión intraocular. Ya, o sea, como al no permitir que el líquido salga, el ojo se empieza como a hinchar, por decirlo en una forma muy... Claro, aumenta la presión y eso empieza a comprimir las fibras nerviosas y el nervio óptico lo empieza a dañar en forma crónica. Ya, y usted me dice que esto entonces también está mediado por la edad. ¿Quiénes están más propensos a sufrir un glaucoma? Mientras más viejos somos, más posibilidades hay de tenerlo. Así es, mira, la prevalencia en Latinoamérica varía entre un 1 y un 3% y en Chile se estima que un 2% sobre los 40 años. Eso nos habla que por lo menos en Chile deben haber entre 70 y 140.000 personas afectadas de glaucoma. Ahora, si esto lo extrapolamos a los 80 años, en algunos estudios las tasas de prevalencia aumentan un 12 a un 15%. Ya, o sea, la edad es un factor hay más riesgo. Súper importante. ¿Y es el único que puede tener relación con la presión intraocular y por lo tanto con el glaucoma? ¿O hay otras personas que tengan otros problemas de base que sean candidatos a desarrollar un glaucoma? Sí. Bueno, hay que dejar una cosa en claro, que si bien la mayoría de los glaucomas se produce con presión intraocular elevada, hay un porcentaje no menor que cursan con presión ocular normal. Ah, también. Y en ese caso, que el diagnóstico es más difícil, siempre hay que descartar una patología secundaria que está afectando el nervio óptico, porque hay personas también que son más susceptibles de tener daño a presiones oculares más bajas. ¿Ya? Entonces ahí el diagnóstico es mucho más difícil aún. Ya, y esto significa entonces que hay que estar siempre controlándose. Siempre Pero controlándose. no hay nada que a una persona le permita saber que, como no sé, en los cánceres hay un factor hereditario o uno puede tener como algo de base, algo anterior que diga yo soy un candidato a un glaucoma, por lo tanto tengo que prevenir y estar en permanente chequeo más que una persona normal. Bueno, los factores de riesgo de glaucoma son variados en realidad. El primero que, como conversamos, es tener la presión intraocular alta. El segundo es tener un familiar directo, hermanos, ¿cierto? O padres que hayan tenido glaucoma, es un factor de riesgo bastante importante. Los pacientes de raza negra tienen glaucomas que son en orden de frecuencia mucho mayor y también hacen glaucomas más agresivos. Y los pacientes de raza asiática hacen glaucomas también, que son específicamente uno, que es el glaucoma ángulo estrecho, también con una incidencia mucho mayor. Ahora, los pacientes que han tenido traumas oculares, los pacientes que usan corticosteroides, ya sea tópicos como orales, como la prednisona, que muchos pacientes lo usan, también estos son susceptibles. ¿Eso se usa para qué? Perdón, no la prednisona es un medicamento que se usa en muchas enfermedades de origen inmunológico, como el lupus, la artritis, y estos medicamentos a veces producen también en forma secundaria un aumento de la presión intraocular. Ya, perfecto. Doctor, ¿en qué consiste el chequeo? Porque a lo mejor también somos medio flojos al ir al oftalmólogo, porque uno dice, ay, debe ser complicado, exámenes o chequeo. ¿Cómo chequea el oftalmólogo si el ojo está con una buena presión y si es que se está o no desarrollando un glaucoma? Bueno, primero que nada, concientizar un poco a la gente que el chequeo acá es más simple que ir al ginecólogo o al urólogo. Sí, esto no duele porque mucha gente cree que esto va a doler en los controles. En general, el chequeo debe ser hecho por un oftalmólogo. Nosotros tenemos más de 800 oftalmólogos acreditados en Chile, en realidad. Y cualquiera de los oftalmólogos acreditados está capacitado para hacer un diagnóstico. Ahora, la evaluación se hace en la consulta, hay que hacer una tonometría para tomar la presión ocular, y secundariamente efectúa una evaluación del nervio óptico en el microscopio. Si esos exámenes dan una sospecha de glaucoma, uno le solicita exámenes al paciente adicionales, que básicamente es un campo visual y una curva de presión ocular en la cual se toma la presión ocular varias veces en el día, porque la presión ocular es fluctuante, al igual que la presión arterial, y hay que sacar un promedio de ella para ver cuál es el verdadero nivel de presión ocular que tiene el paciente. Ya, pero esto es bien simple, porque incluso es ahí mismo, en la consulta o en el centro médico donde está el oftalmólogo. No se trata de exámenes posteriores ni de nada. En los campos visuales, claro, y la curva de presión se solicitan, pero en el mismo centro oftalmológico generalmente. Doctor, ¿en gente joven esto no se da? ¿En niños esto no se da? ¿O hay casos particulares? Hay forma de glaucoma congénito, hay niños que nacen con esta enfermedad, que nacen con una malformación en el aparato de drenaje del líquido del ojo, y esos niños pueden presentar la enfermedad al nacer
o durante el primer año de vida. Son formas con pronóstico bastante malo en realidad, pero también esos casos hay formas juveniles que se presentan antes de los 40 años que también tienden a ser o a tener un componente hereditario un poco mayor y tienden a ser de una forma mucho más agresiva porque las expectativas también del paciente son de más años de vida. No es lo mismo tratar un glaucoma a una persona con 30 años que tiene en promedio en Chile 50 años de vida que tratar a una persona de 90 años. Son enfoques diferentes. Y esto, a ver, dentro de los glaucomas que se tratan, uno podría pensar que un glaucoma bien tratado puede dar una muy buena sobrevida, digamos, o que uno va a poder hacer una vida prácticamente normal, o también puede pasar que un glaucoma simplemente no se pueda tratar o si se trata no tenga los efectos deseados. Porque usted me dice son enfoques distintos, pero son enfoques diferentes. Por tanto, el desenlace, por decirlo así, del glaucoma también es distinto. Claro, lo que pasa es que uno cuando presenta un glaucoma a edad más temprana, obviamente el pronóstico es un poco diferente que presentarlo a edad avanzada porque le quedan muchos años de vida a la persona. Y obviamente en esos pacientes uno es mucho más agresivo en el tratamiento en cuanto a regular la presión ocular, ya sea con gota o con cirugía. Ya, ahora en general el pronóstico es bastante bueno con un tratamiento adecuado, pero lo importante acá en Chile y a nivel mundial es que la gente no se coloca las gotas. Si se hacen estudios en Estados Unidos, en otros lados, tú ves que cerca del 50% menos los pacientes siguen el tratamiento como se lo indica el médico. O sea, no es una cosa local nomás. Bueno, eso ya es responsabilidad de cada paciente, me imagino que tiene que, además, tendrán interés de ver bien y de no desarrollar el glaucoma hasta una ceguera. Me quedo dando vuelta al tema de los niños. ¿Cómo se detecta cuando un niño viene con este glaucoma congénito, una guaguita que todavía no te puede decir, mamá, no puedo ver bien, mamá, me duele, mamá, no Mira, sé? generalmente cuando los glaucomas, los niños nacen con esta patología y vienen ya con un aumento de la presión intraocular en el útero, habitualmente estos niños nacen con los ojos un poco más grandes. Porque los niños tienen, a diferencia de los adultos, los tejidos son distensibles. Entonces, en esos casos, como tú me decías, el ojo sí se hincha. Se manifiesta o así o se aumenta en tamaño. Claro, otras cosas menos específicas en los niños, que a veces los niños tienen epífora o lagrimeo, o salen también a la luz solar y les molesta la luz del sol, ¿ya? O tienen los ojos muy grandes. A veces a mí me ha pasado, por ejemplo, niños de ojos grandes que llegan con lentes de sol a la consulta de 3 años porque les molesta la luz. Y en realidad tú los evalúas y los diagnosticas y en realidad tienen un glaucoma de base. Porque no siempre el niño se va a quejar de dolor, a diferencia del adulto, y el niño no se va a quejar de que ve mal tampoco. Ya, por lo tanto también la recomendación llevar a los niños al oftalmólogo y también poder pesquisar. Imagino que la tasa es bastante menor. Si usted me dice, muy baja. En Chile es de 1 a 3 en el general, en los niños debe ser menos. Los niños es 1 cada 10.000 habitantes por lo menos y se concentra más en aquellos serie de grupos que tienen consanguinidad. Ya, o sea que ellos se casan entre hermanos, no es